efectivamente hay datos de Ipsos Global, de su última encuesta, que habla de este tema. Es interesante analizarlo porque, y sobre todo por los efectos que muestra la pandemia, ¿no? El 33% de la muestra, es decir, una de cada 3 personas consultadas de la población global, es solamente una de 3 es optimista respecto de la vejez, de su propia vejez. Es un dato bastante llamativo, y es llamativo que en algunos países que tienen mayor proporción de personas de edad avanzada es donde, digamos, este optimismo es menor. Japón es un caso, por ejemplo, y varios países europeos. Bien. El 15% sí. de las personas consultadas, solamente el 15% quiere envejecer. Es decir, con un 85% prefiere seguir siendo joven. En realidad no nos sorprende, me parece que es un poco eso, pensar también por qué tenemos miedo a envejecer. ¿Qué nos pasa con eso, ¿no? 55... Los prejuicios, los estereotipos, ¿no? Sí, más de la mitad de las personas también tienen miedo de cumplir años. Mirá. Y sí, es que es verdad, yo me angustio en mis cumpleaños. Cuando pasé los 30 me empecé a angustiar. Pero es que hay que hablar de todo esto. Se angustia la más joven del grupo. Bueno, pero hay que pensar por qué. Me parece que está bueno pensar claro, por qué. Tiene que ver con lo cultural, ¿no? La idea es poder hablar un poquito de cómo envejecer activos, cómo envejecer valorados, entre tantos otros temas. Y también está bueno ver qué efecto tuvo la pandemia en esto, ¿no? Seguramente. Porque las personas adultas son quienes más han sido afectadas y el grupo de mayor riesgo. Bueno, nos vamos a meter de lleno en este tema, pero lo vamos a presentar de la siguiente manera. ¿Cuántas veces escuchamos frases como "ya no tenés edad para hacer, usar o decir eso"? O vemos constantes publicidades de productos para combatir el envejecimiento y los efectos del paso del tiempo. En estos y tantos otros ejemplos es correcto hablar de edadismo y gerontofobia. Como trastorno de ansiedad, la gerontofobia es el miedo excesivo e irracional hacia los adultos mayores o al envejecimiento. ¿De dónde surge el temor a envejecer? ¿Es por una construcción social negativa de la vejez o más bien algo biológico? El edadismo, en cambio, es la discriminación por cuestiones de edad. Junto con el sexismo y el racismo, el edadismo es el tercer tipo de discriminación más frecuente en el mundo. Y como de costumbre, afecta más a las mujeres que a los hombres. En este punto, el gerofeminismo lucha por derribar el machismo y que las mujeres mayores puedan vivir en libertad y dignidad. ¿Por qué hablar de vejez es un tema tabú? ¿Cómo se combate el edadismo y la gerontofobia? Bueno, y vamos a dar el puntapié inicial a este tema con los invitados, las invitadas en este caso. Invitadas, todas mujeres. Todas mujeres, Mabel Bianco, que es la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Gracias, Mabel, por estar acá. A Paula Danel, que es doctorada en Trabajo Social, investigadora del CONICET. También gracias por estar con nosotros. Y tenemos vía Zoom a Mónica Brito, integrante de Ancestras, de la Universidad de 3 de Febrero. Y a Mirta Krevineris, o Kreniveris, vamos a ver si lo pronuncio bien, que es escritora y también pertenece a Ancestras. Gracias a todas por estar aquí con nosotros. Voy a arrancar con Mabel. A ver, Mabel, ¿dónde se percibe, arrancar con esto, un poquito lo que hablamos, dónde se percibe la mayor discriminación hacia los adultos mayores o hacia las personas mayores? ¿A dónde vos percibís que hay una mayor discriminación? Yo creo que en lo laboral es muy claro. Es decir, y empieza muy precozmente. Ya llegás a tener 40 años y ya sos viejo, o sos vieja. Esto creo que es algo que ha ido creciendo y no ha contribuido directamente porque esto de mantener por fuera del trabajo a la gente es muy malo. Yo creo que esa es una forma de envejecer fea. Es decir, creo que todos tenemos que tener un motivo de vida y trabajar es un motivo de vida, desarrollarnos, poder tener y seguir actuando es muy importante. Entonces hay mucha gente que se siente muy mal a edades muy precoces.
Porque bueno, porque dicen, no, ya sos viejo, ya no estás, ya no puede ser. Pero ¿eso a qué corresponde? Eso que estás diciendo, ya sos viejo, ya no puede ser. Y corresponde a cuando te dicen que ya a esa edad no podés trabajar, no tenés que trabajar, no es Pero quiero decir, ¿es cultural? ¿Son razones económicas? Cuando alguien esgrime eso... Son culturales y también en algo económico, en la medida que, bueno, una persona joven no tiene antecedentes, no hay que pagarle tanto, tiene menos antigüedad, pero lo que no se dan cuenta es que se está perdiendo una capacidad de una experiencia grande. Entonces, bueno, creo que eso no ayuda. Y eso actúa, a pesar de que es gente más joven, actúa en la gente más vieja, en la gente que nos sentimos. Entonces, bueno, ya a esta edad, ¿qué vas a hacer? Tenés que aferrarte a lo que tenés, porque si no, ¿qué haces? Eso es muy malo, es muy negativo y no ayuda a una sociedad a crecer. Pero se ha ido incrementando esto y, bueno, es algo que ahora es muy habitual. Y hay directamente gente que se reprime de presentarse a trabajos por un problema de edad. Ahí quería introducir, Paula, el tema de la diferencia. Esto me parece que no distingue géneros, pero que el sesgo es para las mujeres mucho peor, ¿no? Con el tema de la edad. Sí, sin dudas. Digo, hay dos cuestiones, me parece interesantes, retomando lo que decía Mabel. Digo, una tiene que ver con el trabajo y también tiene que ver con poder desentrañar otros modos de poder pensar el tiempo. Ahí Dora Barrancos tiene una idea que ella dice que el tiempo es estilete del patriarcado, ¿no? Cómo se moldea el tiempo y el tiempo de las mujeres, el tiempo que muchas veces estuvo asociado al cuidado, pareciera que es un tiempo sin valor, ¿no? Entonces, en las edades avanzadas, digo, Argentina es un país envejecido, tenemos, digo, dentro del grupo de personas mayores tenemos a personas entre 60 y 100 años, eso nos coloca en una heterogeneidad, digo, heterogeneidad que tiene que ver con las relaciones de las capacidades funcionales, con el género y con la clase, porque nuestros cuerpos tienen marcas de los tipos de trabajos que hemos realizado. Así que creo que es interesante traer esta cuestión de... Digo, porque al mismo tiempo, y en esto hay una crítica que nosotros hacemos a la gerontología, que ha impulsado una idea del envejecimiento activo, exitoso, como esta idea del hacer constante, como aquello esperable. Y creo que ahí hay algo para repensar, digo, ¿qué implica, digo, si no vuelve a ser un mandato desde una lógica adultocéntrica? O sea, un mandato, el hacer. El hacer constante, que tal vez, digo, que algunos, digo, porque ahí, digo, en relación al trabajo, esto que decía Mabel, porque es cierto que los saberes necesitan ser transmitidos, puestos en valor, pero para eso, digo, tiene que haber lugar para todos, y tal vez es el trabajo, y tal vez son otras acciones, o tal vez es una no acción, pero lo que siempre planteamos es que en la medida en que esté el deseo puesto, es a lo que vamos, porque en eso se juega la autonomía. Sí, ahora, antes de pasar a las invitadas que tenemos en Zoom, te quería preguntar a vos, Mabel, porque estabas moviendo la cabeza como que en algunas cosas quizás no acordabas con lo que estaba diciendo recién Paula, y me interesa saber por qué. Si querés decir algo. No, el qué hacer es cierto, ¿no? Es decir, eso de el trabajo. Pero lo que sí es importante es que no nos paralicen en las cosas que queremos hacer. Porque, por ejemplo, con la jubilación es muy bueno si uno puede hacer algo que postergó y nunca lo pudo hacer porque tenía la obligación de, de un trabajo que le tomaba todo el tiempo y que tenía económicamente un rendimiento. Pero esto de poder hacer lo que uno quiere, yo creo que eso es muy importante. Ahora, si te empiezan a sacar del trabajo antes, te quitan antes todas las posibilidades, porque además te quitan la cosa económica, te quitan la capacidad en tu propia familia. Empieza a decir, sí, bueno, sí, ya estás vieja, ya estás para otra cosa. Y te pasan en vez de sujeto de derechos a un objeto de caridad también, ¿no? Sí, como de lástima. De lástima. Tenés que ayudarla porque pobrecita. Y con las mujeres hay un tema que es importante. Cuando perdemos la capacidad reproductiva pasamos a ser las abuelitas. No tenemos más sexualidad, ya tenemos que ser... descarte, digamos. Abuelitas, y si tuviste hijos, ¿no? Porque bueno, además se dice abuelas de un montón de mujeres. Yo no tengo, entonces no voy a ser nunca abuelita. Pero digo, en el concepto, ¿entendés? En cambio el varón no.
El varón se lo concibe como que puede seguir siendo activo sexualmente, pero las mujeres entramos en eso, en lo cual no existimos. El goce no existe más. Estás abriendo un montón de ventanitas, pero quiero ir a Mónica, vamos de a poquito, una por una de todas las que mencionaste, ¿no? Porque claro, lo que uno ve en televisión todo el tiempo, en la publicidad, en la cartelería pública, es la eterna juventud, Mónica, ¿no? Es como que, digamos, el mayor deseo de entre tantos deseos que hay, de tener mayor actividad, un trabajo y demás, el de la eterna juventud. ¿Cómo afecta eso también para la valorización de las mujeres cuando ya están entradas en edad? Bueno, en realidad no, se ha creado un montón de maneras de que no nos afecte. Esto que decía Mabel, esta cosa de ya perder la capacidad reproductiva y que ya no seas deseable, que ya no seas sexualmente activa, es algo que se ve muchísimo sobre todo en el tema del edadismo, porque el edadismo es la discriminación por la edad. Entonces, dentro de esa discriminación también parte esto de diferentes culturas. Yo siempre pienso que igualmente lo tenemos asociado a un mandato patriarcal. Es muy difícil en nuestra cultura y en muchas culturas más poder ver que las mujeres envejecemos, no somos ni abuelita, ni mamita, ni nada, conita, no somos nada de eso. Nosotras, yo soy, primero voy a decir una aclaración, mi apellido es Britos, con S, que me olvidaba, pero muchas veces me lo ponen así. Bueno, ahí lo van a corregir. Ahí lo van a corregir en el grafo, ¿no? Dice Britos. No. Es Britos. Claro, sí, pero eso ya me olvidaba. Igualmente, yo más que nada queríamos poner en el tapete el proyecto de Ancestras, que es donde yo participo. Ancestras nació dentro de la Universidad de 3 de Febrero, es un espacio académico, cultural, de participación, es un lugar libre de discriminación, justamente de todo, de género y de edad, porque siempre está basada en la militancia, más que nada la militancia feminista. Entonces, estos espacios como Ancestras, en el cual hemos plantado nuestras semillas en Río Cuarto, en Ushuaia, en Santiago del Estero, no sé si me olvidó alguno, en La Plata, y en 3 de Febrero, que es donde nació. Estos lugares como Ancestras son los lugares en los que las mujeres nos sentimos representadas, nos sentimos cuidadas y más que nada nos sentimos escuchadas. Mónica, quiero hacer un punto acá, ahora vamos a profundizar en Ancestras, pero justamente le quiero preguntar a Mirta, que se acercó a Ancestras. Mirta, ¿cómo estás? Buenas noches. Me gustaría que cuentes tu experiencia. Primero, ¿por qué te acercaste a Ancestras y qué encontraste en ese grupo? Bueno, yo fui invitada a participar en Ancestras y lo que encontré fue, como muchas de nosotras, un sustento teórico y el cómo expresarnos respecto del feminismo intuitivo que traíamos todas. Entonces, encontrarnos con mujeres de más edad y sobre todo con chicas jóvenes que nos reconocían nuestro lugar en las luchas anteriores y también traían nuevos planteos. Nosotras todavía venimos de la generación donde ser madres tenía como, era el lugar, digamos, era el lugar que se esperaba que ocupáramos. Y acá venían chicas a plantear, por ejemplo, que la maternidad, si no era deseada, no tenía por qué ser una imposición. Y ahí nos dimos cuenta que sí venía como una imposición desde los primeros juguetes. Entonces, en este intercambio fue muy rico para ambos sectores, para las chicas jóvenes y para nosotras, por lo que veníamos a escuchar de ellas.